Buenos días, familia, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Veo sus nombres y me anima y bueno, siempre, siempre que estoy cantando, que estoy alabando al Señor, me pregunto, ¿cómo estarán las demás personas que están escuchando? ¿Estarán pasando tiempo escuchando, preparando su corazón o simplemente la están oyendo? Esta última canción, poderoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es una canción que encierra una declaración que nace del corazón. Él es el rey y declarar que Él es todo, solo se puede hacer cuando eso es una realidad en tu corazón. Y yo te invito a que pases tiempo escuchando y viendo la letra y preparando tu corazón, porque si de pronto no puedes declarar a ciertas verdades eternas como que poderoso su nombre, como que Él es rey y Él reina para siempre, hay ruido en tu corazón, hay ruido en tu mente, ese ruido del mundo que no te permite declarar plenamente y con valor y con convicción quién es Dios. Así es que yo espero que todos hayamos pasado este tiempo de adoración, adorando al Señor, porque el tiempo de adoración no solo te despierta el pensamiento, pero despierta tu corazón. Cuando entramos al revés, cuando pasamos como escuchando a ver a qué les comienza, estás adormilando, el enemigo está durmiendo, adormilando tu corazón y tu mente y empiezas a pensar en qué voy a comer al rato, qué vamos a hacer esto, la semana que tengo que hacer, etcétera, etcétera, y tu corazón se empieza a distraer. Y entonces simplemente oyes ruido de la predicación, oyes ruido de la palabra, pero no recibes el mensaje. Eh, entonces, siempre me gusta llamar eso, ¿no? La atención, porque a mí me pasaba mucho. Al principio ir a la iglesia era como ir a la iglesia, ok, y pensar en otras cosas, y tu corazón se ensordece, tus oídos espirituales no escuchan y sales igual que entraste o a veces hasta peor, porque algo dijo el pastor que sentiste que te la echó a ti, dices, ¿y ahora por qué apedrean? Aquí nada más apedrean, dices, ¿no? Y no, yo considero que la palabra de Dios tiene el propósito de hablarnos con la verdad para despertarnos. A veces, no siempre, necesitamos un despierta, despierta, despierta ya, ¿qué haces? Y bueno, pues hoy estamos finalizando esta serie y pues les doy muchas gracias. Esta serie, Cuando el corazón no ve, creo que ha traído muchísima información primero y bendición por otro lado. Y yo espero que la bendición sea más grande que la información, porque pues podemos estar muy informados, pero poco convencidos. Cuando el corazón no ve, se llamó la serie. Hoy, el final de la serie se llama Cuando el corazón vuelve a ver. Ese es el final de la serie. Y vamos a estar en dos versículos, dos fracciones, dos porciones de la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, una historia que vamos a leer, la del hijo pródigo. Y Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, otra historia que les quiero también compartir, la del Gadareno, el endemoniado Gadareno. El pecado nos hace perder la capacidad de ver quiénes somos, ¿verdad? El pecado hace que olvidemos quiénes somos, olvidemos quién es Dios. El pecado hace que olvidemos quién es Dios y hace que olvidemos a dónde vamos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Pero cuando Cristo interviene, no solamente perdona nuestros pecados, restaura tu mente, restaura nuestro corazón, restaura nuestra identidad. Y esas son cosas muy, muy importantes. Ese es el todo tu ser. Restaura tu mente, restaura tu corazón y restaura tu identidad. El Señor dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues ahí está la restauración de alguien que se ha equivocado, que está yendo por un camino, que está en pecado, ha perdido eso, ha perdido su identidad, ha perdido su razón de ser, ha perdido su motivación y, y en todo caso busca solo encontrar esa mentira de engaño que el diablo ha traído. Eh, pero cuando Cristo viene,
pone en orden las cosas. Ama a Dios con todo corazón, restaura tu corazón, ama a Dios con toda tu mente, restaura tu mente, te da sentido y restaura nuestra identidad. Y en la identidad está precisamente el hacer. ¿Qué haces? Haces lo que está de acuerdo a tu identidad, ¿no? Un jugador de básquetbol no juega con los pies porque es foul, ¿verdad? No patea el balón. Un jugador de fútbol, soccer, no agarra el balón con las manos. Cada uno tiene su identidad y su identidad está bien definida. El que sabe que es un futbolista, el que sabe que es un basquetbolista se prepara para eso, se prepara el basquetbolista para anotar canastas, el futbolista se prepara para anotar goles. Su identidad está ahí. Pero cuando perdemos la identidad por cuestión del pecado, andamos jugando en canchas equivocadas, ¿no? Y perdemos porque no estamos jugando ni con las reglas, ni en el equipo adecuado, ni con el equipo adecuado. Así es que imagínate meterte a jugar fútbol americano, vestido como de fútbol soccer. Obviamente te van a poner una, porque ahí son golpes, ahí hay que golpear, hay que taclear, hay que ablandar al enemigo, ¿no? Entonces, identidad. Dios restaura tu identidad y te vuelve a poner en la posición para la que Él te ha creado. Ah, durante 3 semanas hemos visto el descenso del hombre. Hemos visto en la primera semana el engaño, la mentira del engaño. Y empieza el descenso. Empezamos a creer las mentiras del diablo. Empezamos a creer que la felicidad, la alegría, la independencia, la autonomía, la autosuficiencia está en cosas, en acciones, en títulos. Y empezamos a creer eso, ¿no? Perdón, empezamos a creer que la felicidad está en un trago más, en un cigarro más, la decadencia. La siguiente semana vimos cómo el orgullo nos hace creer que estamos bien. El orgullo hace pensar que no solo estoy bien, que no necesito. El orgullo hace pensar que aquellos están mal, yo no. El orgullo hace pensar que no necesito de Dios. Así le pasó a Nabucodonosor. Pensó que él que él podía solito, pero no es así. Y finalmente vimos cómo, producto de este engaño y de este orgullo, podemos alejarnos tanto de Dios que de frente ya no nos notamos su ausencia. De repente estamos tan alejados de Dios que no notamos que Él ya no está con nosotros, que Él ya no puede bendecir porque en donde estás, y no puede bendecirlo porque no tenga poder, no puede bendecir porque donde estás no te deja ser bendecido. Le pasó a Sansón. Sansón pensó que podía seguir haciendo las cosas a su manera, como dice la canción de Frank Sinatra, y la cantó mal, la cantó mal porque las cosas que hacemos para Dios no las hacemos a nuestra manera. Y las cosas que hacemos para Dios, Él ha sembrado en tu corazón y Él ha puesto en tu corazón esa convicción. ¿Y qué hacemos para Dios? ¿Predicar? ¿Cantar? ¿Alabar? No, lo haces todos los días. Si eres papá, Dios te ha dado una identidad como padre y te ha dicho qué es lo que debe ser como padre. ¿Y qué es lo que debe ser como padre? Bueno, primero un líder espiritual, un líder moral en tu casa. Segundo, un proveedor. Debes proveer para tu familia. Y tercero, protector. Debes proteger a tu familia. Proteger del enemigo, protegerlos, protegerlos, proteger. Esa es la función. Y Dios te ha dado la función como padre. Si eres madre, Dios te ha dado la función como madre, como esposo, como amiga, como hermana. Si eres hijo, Dios te da instrucciones. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de largo bien. Eh, hacemos la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es estar en el equipo correcto, jugando con las reglas correctas. Eso es lo que hace la Biblia, es lo que hace la palabra de Dios, nos indica cuál es la voluntad del Señor. Así es que hoy vamos a ver que, aunque vimos 3 historias que hablan de la decadencia, la Biblia no termina en la historia de decadencia. De hecho, la Biblia eh, nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos capítulo 5 20. La Biblia nos habla del peligro, del dolor, de la tragedia de estar en actividades, en equipo, en lugares equivocados. Pero también nos habla de cómo
misericordia de Dios, cuando es aceptada, cuando es clamada, cuando es solicitada por un corazón arrepentido, por un corazón quebrantado, inmediatamente Dios restaura. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es que debes pecar más para que sobreabunde, sino que donde pensabas que ya no había esperanza, cuando tú clamas al Señor, cuando es de corazón, Él puede restaurar lo que está roto. Hoy veremos dos hombres completamente diferentes, dos historias diferentes que vamos a leer. Una historia, un hombre de estos, perdió su hogar. El otro perdió su mente. Ah, uno decidió irse. El otro probablemente jamás pensó terminar siendo poseído. Sin embargo, los dos tienen algo en común. ¿Qué es esto? Los dos volvieron a ser ellos mismos cuando encontraron al Padre, cuando encontraron a Jesucristo. Así es que vamos a leer estas dos porciones y de ahí partimos, porque hoy es un día de restauración, hoy es un día de darle un cierre en amor, en esperanza, en fe, en victoria. Y dice así, vamos a orar. Padre bendito, gracias esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Eh, Gracias, Señor, sobre todo por tu perdón, porque tu perdón está ahí, está siempre ahí, Señor. Y está pegado con tu misericordia, Señor. Tu perdón y tu misericordia vienen juntas, eh, pero solo se pueden tomar con un corazón realmente quebrantado, contristo, humillado. No es que puedas pagar, no se puede pagar el perdón ni pagar la misericordia, pero no se pueden tocar con un corazón que no ha entendido qué significa eso. Y yo te pido, Padre bendito, que hoy todos venga a nuestro corazón una luz que alumbre nuestro entendimiento y que podamos ver que necesitamos tu perdón y que tu misericordia es lo único que puede curar y sanar las heridas. Padre bendito, yo te doy gracias por mi persona, te doy gracias, Señor, por tu amor, te doy gracias por tu perdón hacia mí, Señor. Ah, Te doy gracias, Dios. Y te pido, Padre bendito, que me laves, que me limpies, Señor, que me permitas ser un instrumento, que en este momento sea tu Espíritu Santo el que tome control de esta reunión y que seas tú, Señor, el que nos hable a todos, eh, que nos hable a mí principalmente o primeramente, eh, y no soy egoísta, pero, oh Señor, anhelo estar contigo, anhelo estar a tus pies, anhelo escuchar tu voz. Lávame, límpiame, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Bien, una vez que hemos leído, hemos orado, vamos a leer estas dos historias que quiero contarles. Voy a leer primero la historia del hijo pródigo, que la vas a encontrar en Lucas capítulo 5, versículos del 11 en adelante. Y te la voy a leer, ujú, con voz de locutor, ¿sale? Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el vestido y vestirle, y pónganle en anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh, qué bella historia. La segunda historia de este otro hombre la vamos a encontrar en Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice así, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este espíritu, de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús al hombre, al espíritu, ¿cómo te llamas? Y respondiéndole, le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba el espíritu mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, sentando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido los demonios y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase ir con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue el hombre y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dos historias eh, diferentes, dos hombres totalmente diferentes, pero tienen algo en común, algo que vamos a identificar, algo que vamos a encontrar. Y quisiera que esta prédica fuera, no sé si han estado ustedes en lo que se llama eh, una eh, filarmónica, donde hay un equipo, una orquesta, ujú, y se llaman movimientos estos procesos en los que empiezan a tocar, hay una introducción, ta, 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 tan, y después va subiendo y va subiendo y va subiendo hasta que termina en una exaltación, le llaman, va en un creciendo hasta que explota esta, esta música, esta canción. Bueno, yo espero que esta prédica sea así, empiece a preparar su corazón y termine en una explosión de alegría y de convicción y de claridad en tu corazón. Así es que en este primer movimiento, porque así le llaman, en este primer movimiento vamos a ver cómo el pecado nos roba la identidad. El pecado, como ya hemos visto, te roba la identidad. Y les explicaba que la identidad tiene que ver con tu forma de vivir, con tu forma de accionar. ¿Quién eres? ¿No? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu función?
Cuando no sabes que como papá debes portarte como papá y te empiezas a portar como el hijo de la mamá, pues resulta que la esposa que se casa con este hombre no se casa con un hombre, se casa con un hijo adulto, ¿no? Y tiene que cuidarlo, no tiene su identidad correcta. Cuando una mujer igual se casa para, para hacer su voluntad, para ser libre, para lograr y conquistar sus sueños, para progresar, para superarse, está bien, pero, pero su identidad dentro del hogar, dentro del matrimonio, es otra. El pecado nos roba la identidad. Dejamos de vivir como lo que debemos ser, ¿no? Y pues has oído estos problemas de identidad que actualmente hay. Hay el que se siente gato y aúlla como gato, camina como gato y come como gato, ¿no? ¿Cómo se llaman estos pensamientos? Sí los han oído, ¿verdad? El que quiere ser, se siente como perro, y el que se siente como mujer, el que se siente como, se llaman problemas de identidad, ¿no? Aunque ahora le llaman ah, eh, opciones. El hijo pródigo, estas dos historias. El hijo pródigo no comenzó cuidando cerdos, él comenzó siendo hijo. El pecado nunca comienza destruyendo inmediatamente. El pecado comienza con mentiras y comienza convenciendo de esas mentiras. El pecado le trajo al hijo pródigo esas mentiras de necesitas irte, la felicidad está allá, la alegría está en tu libertad, ¿no? Necesitas eso, necesitas tu espacio. Eh, También le dijo, serás mejor lejos, serás mejor, más feliz lejos, lejos de tu hogar, lejos de quien te cuida, lejos de que te está criticando, vete de aquí. Porque además, la otra mentira es tu padre te limita, ¿no? Tú puedes hacer grandes cosas, pero te está limitando. Y le pidió que le diera la parte de la herencia y dice ahí que me corresponde. A veces somos tan necios que los hijos piensan que me corresponde. Y bueno, sí nos corresponde cuidar y sustentar a nuestros hijos, pero los hijos también tienen una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad en este tiempo se ha perdido con esto de que no les puedes coartar, no les puedes limitar, no los puedes presionar. Esto no se llamaba antes así, ¿no? Antes se llamaba educar, se llamaba poner límites, poner reglas, poner actividades, poner cosas en el corazón que le ayudaran a los hijos. Pero bueno, la mentira del diablo, la mentira del pecado empieza así, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco el hijo pródigo pasó de ser hijo a ser rebelde, de ser rebelde a pobre a esclavo, y de esclavo a desear la comida de los animales. No solamente perdió el dinero, no solamente perdió su posición, él perdió la memoria de quién era. Dejó, dejó su identidad. Era hijo del Señor, era hijo del hacendado, pero esas mentiras lo llevaron a perder su identidad, a dejar de pensar diferente de él mismo. Se olvidó que era hijo y se convirtió en esclavo. Un esclavo tan ah, embrutecido. ¿Recuerdas que usamos esta palabra al principio? Que el pecado embrutece, tan embrutecido que quería comer del alimento de los cerdos. Qué grotesco llega a ser el problema de, del pecado, cuando nos hace hacer, cuando nos hace pensar, cuando nos hace gustar, cosas que lo único que terminan es destruyendo. Esa no es tu identidad. La identidad tuya es ser hijo, hijo de Dios, primero. Ahora vamos a ver al Gadareno. Marcos, en el Evangelio de Marcos, Marcos dice que vivía entre los sepulcros. Era un hombre que vivía entre los sepulcros.
Y no menciona su nombre, no sé si te das cuenta, la Biblia no menciona su nombre, parece que nadie sabía su nombre. Ahora era simplemente el endemoniado. Qué impresionante. El hombre, este hombre terminó siendo identificado por aquello que lo destruía, no por quién era. Terminó siendo identificado por lo que lo destruye. El pecado hace eso. Cuando viene el pecado ya no eres el hijo, ya no eres esposo, ya no eres madre, ya no eres pastor, ya no eres cristiano, ahora eres el alcohólico, el dicto, el infiel, el homosexual, el orgulloso, el amargado, el mentiroso, el violento, el ratero, el abusador. Satanás siempre intenta cambiar tu identidad, porque al cambiar tu identidad te obliga a actuar con una identidad equivocada, con una identidad falsa, con una identidad que destruye tu corazón. Tú no eres ni la viuda, ni la engañada, ni la divorciada, ni la abusada. Tampoco eres el homosexual, el abusivo. Eso es lo que el pecado hace que hagas. No eres el alcohólico, sino eres lo que estás actuando, no eres el drogadito. Haces lo que el pecado ha construido en tu corazón y en tu mente. Esto era lo que era el Gadareno, era el endemoniado. No se sabía su nombre porque ahora se identificaba solo por su pecado. Dios siempre intenta restaurar tu identidad. Y aquí pasamos a este segundo movimiento, el momento en que estos hombres vuelven a ver. Allí es donde empieza. Ah, aparecen dos frases extraordinarias en estas lecturas. La primera, la frase del hijo pródigo, en el versículo 17, volviendo en sí. Volviendo en sí, es una frase increíble, es una expresión poderosa. Jesús no dice, según el relato, porque esto lo está contando nuestro Señor Jesús, no dice, y se volvió religioso, dice, volvió en sí, como si hubiera despertado de una mentira, como si hubiera despertado de un sueño, como si hubiera abierto los ojos. El arrepentimiento, el arrepentimiento comienza cuando recuperamos la percepción de la realidad. Cuando empiezas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo me metí en este problema? Allí comienza el arrepentimiento, ahí comienza, pero necesitamos voltear y déjame seguir, pero quédate con esta idea. El arrepentimiento comienza cuando empezamos a percibir, cuando empezamos a ver la realidad. La expresión del hombre gadareno. El hombre gadareno, después de encontrarse con Jesús, dice Marcos, eh, que vinieron los hombres que estaban por ahí y lo encontraron. Eh, ¿Cómo lo encontraron? Lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Antes estaba desnudo, encadenado, se dañaba, corría, gritaba como loco. Y cuando vino nuestro Señor Jesús y sacó esos demonios que estaban en él, las personas vinieron y lo encontraron sentado. Y esto habla de ya no había para qué correr, ya no estaba siendo, ya no se estaba lastimando, estaba sentado. Y la expresión sentado es escuchar, es disfrutar. Cuando comes de pie, pues comes, pero comes rápido porque te tienes que ir a trabajar, la hora de lunch, etcétera. Hay quienes comen de pie porque dicen que así les cabe más. Y yo conozco muchos que yo creo que han comido de pie mucho tiempo porque si les cabe, bueno, pero es otra cosa, ¿verdad? Ah, pero cuando vas a disfrutar una comida, cuando la comida es algo que vas a disfrutar, te sientas a la mesa, te sientas para disfrutar. Eso habla de esto, ¿no? Lo encontró sentado, disfrutando
la voz de mi Señor Jesús, escuchando lo que mi Señor Jesús decía. Estaba sentado, estaba vestido, vestido. Eh, cuando esta expresión, no quiero tardarme aquí mucho, pero yo recuerdo en Génesis cuando Eva y Adán pecaron y dice que lo primero que vieron después de comer la fruta, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Te acuerdas? Y rápido cosieron unas hojas y se taparon, se cubrieron, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ah, la desnudez habla de la forma en la que Dios te ve. Delante de Dios no puedes ocultar nada. Delante de Dios estamos totalmente desnudos. Eh, Cuando tú sabes quién es Dios y sabes que Él te mira como su hijo, cuando ya no tienes temor porque has confesado tu pecado, cuando, cuando ya no tratas de esconder, porque ya Dios lo conoce todo y entiendes que Dios lo conoce todo y comprendes su misericordia y comprendes que a pesar de que conoce tu pasado, conoce tus pensamientos, conoce tus acciones, Él te perdona y te puede abrazar y te llama hijo y te viste con ropas limpias y fragantes y dice que si tu pecado era rojo como el carmesí, Él lo hace blanco como la nieve. Dice la palabra de Dios que si tus acciones eran como trapo de inmundicia, sucias, apestosas, Él te puede dar un vestido limpio, blanco, con olor fragante. Bueno, eso fue lo que hizo. El endemoniado estaba ahora vestido, vestido con la misericordia de mi Señor. Estaba sentado, vestido, y dice que ahí, y en su juicio cabal, ya no pensando tonterías, tonterías, sino pensando cabalmente. Sabes, últimamente hemos platicado durante los viernes cómo el leer a veces mucha información, escuchar mucha información, el ver muchos TikToks, el ver toda esa información que cae, le está pasando a esta juventud. A esta juventud, y voy a hablar con respeto a los jóvenes, les llega tanta información que son víctimas de eso. Son víctimas de la cantidad enorme de información que reciben, que no les da tiempo de digerirla. De pronto ya no saben qué es verdad, qué no es verdad. De pronto crean una imagen, un video, algo con inteligencia artificial y dan por hecho que eso es verdad. Y dan por hecho que eso es realidad y que así son las cosas. Está llegando el instante. Ya no están pensando cabalmente. Y pensar cabalmente es la capacidad de discernir, la capacidad de hacer como cuando me ponía mamá a escombrar los frijoles, ¿no? Que había que quitar las piedras porque si no le quitaba las piedras a la hora de comer, uy, morder una piedra en lugar de un frijolito blandito era difícil. Bueno, la capacidad de tener un juicio cabal es eso, es escoger y quitar lo que te hace daño. Ese es tener un pensamiento cabal. Es un pensamiento que dices, no, esto no me sirve, esto no me conviene oírlo, esto no me conviene escucharlo, esto no me conviene verlo. El hombre, el endemoniado Gadareno, que antes se lastimaba a sí mismo, que antes gritaba como, corría como loco, que ahora estaba sentado, vestido y con un juicio cabal. No solamente dejó de tener demonios, recuperó su mente, recuperó su dignidad, recuperó el dominio propio, recuperó la paz, recuperó la paz. Dice nuestro Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Dios te da, la paz de Jesús, es saber, por una parte, que no tienes que pelear, que no tienes que demostrar, que no tienes, Dios te conoce, Dios te da la paz de poderte sentar, de poder platicar con Él, de traer tus dudas. Los viernes cuando nos sentamos, una de mis oraciones preferidas es pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que así con un cafecito nos hable y nos cuente y nos diga eh, y nos aclare las dudas. Porque eso es precisamente la paz de Dios. La paz es poder venir con el Señor y preguntarle, ¿qué hago, Señor? Ambos, estos dos hombres, recuperaron algo antes de recuperarlo todo. ¿Y sabes qué recuperaron? Recuperaron la capacidad de verse correctamente. El hijo pródigo dijo, casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? Yo aquí padezco de hambre.
El endemoniado pudo verse desnudo y ahora se pudo identificar vestido, sentado, tranquilo. Recuperaron algo. Antes de recuperarlo todo, recuperaron algo. Y lo primero que recuperaron es la capacidad de verse a sí mismos. Cuando tú, a través de estas prédicas, hemos hablado del pecado, no fue con la intención de mascarnos sino de que pudiéramos vernos claramente, claramente, porque ahí empieza la restauración. Alguien que no cree que necesita un baño, pues no se baña, ¿no? Como algunos que yo conozco aquí, que bueno, en fin, ¿para qué? ¿No? Que dicen, no, pues yo me bañé la semana pasada, pues sí, pero alguien que no reconoce cómo está, en qué condición está, no acepta, ni espera, ni quiere el cambio. Por eso, hablar del pecado es importantísimo, porque últimamente se predica acerca del amor, de la gracia, de la misericordia del Señor, pero si no hablamos de que esa gracia, esa misericordia y ese perdón está ahí porque el pecado nos está destruyendo, y si no hablamos de cómo nos está destruyendo el pecado, como que perdemos peso a esto grande que tenemos en la mano. Y por eso este tercer movimiento nos va a hablar de cómo el Padre Jesús y Jesús hacen mucho más que solo perdonar. Hacen mucho más que solo perdonar. Ah, es que encuentro una diferencia hermosa entre estos dos hombres. El hijo pródigo esperaba, el hijo pródigo esperaba ser tratado por lo menos como jornalero, pero el padre, su padre, le respondió con una fiesta. El Gadareno probablemente esperaba, o no esperaba, pero sí esperaba seguir siendo el endemoniado, seguir escondiéndose. Pero Jesús le respondió enviándolo como misionero. Antes pegaba gritos, se golpeaba, se lastimaba. Ahora Dios, nuestro Señor Jesús, lo envía como misionero. Dice, ve a tus tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Dios nunca restaura a medias, nunca restaura a medias. Eh, no solamente limpia, restituye, no solamente perdona. Dios no solamente perdona, reintegra. Hay una historia de los leprosos. La historia de un leproso era que cuando se declaraba enfermo de lepra era una enfermedad tan contagiosa y tan difícil de cuidar que una persona que se consideraba leproso era expulsado del pueblo, expulsado de su familia. No podía, eh, perdía todo, no podía estar ni con su familia, ni con el pueblo, ni con los amigos, quedaba ausente. Bueno, cuando Dios sana a un leproso y lo toca y lo limpia, Él le dice, ve a los sacerdotes para que testifiquen que estás limpio y vuelve a tu casa. Cuando Dios perdona, reintegra. Reintegra al esposo, a su familia, reintegra a la esposa. Ah, Dios reintegra, restaura. Dios no solamente sana, sino que da un propósito. Cuando Dios te perdona, cuando Dios hace la obra en ti, Dios te da un propósito para servirle, un propósito para buscarle. Te da un propósito en tu vida. Y aquí es cuando esto se convierte en algo extraordinario. Si esto fuera un concierto, aquí es donde viene la parte más grande, donde quiero que pongas mucha atención, porque aquí es donde el público se levanta y clama. La cruz es en la cruz, donde el ciego comienza a ver. Es en la cruz donde todo coincidió. El hijo pródigo volvió porque encontró un padre dispuesto a recibirlo. Ahora, ¿por qué este padre estaría dispuesto a recibirlo? ¿Por qué un hijo rebelde podría ser recibido por un padre sin que este padre dejara de ser justo? ¿Cómo podría recibirlo? Porque cuando llegó el hijo pródigo,
Él dijo, He pecado, trátame como un jornalero". Y le dijo, no, traigan el vestido, traigan el anillo, traigan las sandalias. Eh, bueno, déjame decirte que alguien tuvo que pagar por el vestido, alguien pagó por las sandalias, alguien pagó y bueno, el becerrito pues pagó para hacer la barbacoa. Alguien tuvo que pagar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasó esto? El hijo pródigo ni siquiera vio esto. No vio que había un gasto o que había una cuenta. Él no vio porque el padre absorbió eso. ¿Cómo el padre podría recibir a un hijo rebelde sin dejar de ser justo? Bueno, pues porque siglos después, otro hijo obediente saldría de la casa del padre. No para desperdiciar su herencia, sino para entregar su vida. El hijo pródigo merecía el castigo, Jesús tomó su lugar. El gadareno fue liberado porque alguien más después sería atado. Los demonios le rogaban a Jesús que no los expulsara, pero poco tiempo después serían los hombres quienes atarían a Jesús. El gadareno quedó libre, Cristo quedó clavado en la cruz. La deuda se pagó en la cruz. Cuando el hijo pródigo volvió, el padre corrió hacia él y lo recibió. La gracia cuesta, la gracia cuesta. El pecado se paga, el precio se paga en la cruz. Así ocurre con nosotros. Cada lágrima que Dios seca, cada pecado que Dios perdona, cada noche que Él transforma, cada familia que Él restaura, cada corazón al que le devuelve la vida, alguien tuvo que pagarlo. Y ese alguien fue Jesucristo. La cruz no es solamente el lugar donde Dios perdona pecadores, es el lugar donde Dios devuelve vista a los ciegos. Porque allí murió aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. La cruz no solamente paga nuestra culpa, es algo mucho más profundo. La cruz rompe el poder del pecado. La cruz rompe el dominio de Satanás. La cruz rompe las cadenas del engaño. Devuelve la identidad perdida. La cruz devuelve la comunión con el Padre. La cruz devuelve la mente. La cruz devuelve el propósito. Y así lo dice la palabra en 2 Corintios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, cuando creó el universo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la figura de Jesucristo. Hoy no quiero, eh, más bien hoy quiero que nos olvidemos del Hijo Pródigo, que nos olvidemos del Gadareno. Es más, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, porque el Evangelio nunca termina con el pecador. La cámara del final de la película no termina con el pecador. Si esto fuera una película, el final no termina en la imagen de un pecador quebrantado, dolido. La palabra de Dios es esa gran película, esa gran obra, donde la imagen final es el enfoque en la cruz. Imagínate, termina enfocando la cruz, alumbrando la cruz. Te pido algo, levanta tus ojos, mira a la cruz, mira a la cruz.
porque allí está el precio de nuestro pecado. Allí en la cruz está el poder que rompe las cadenas. Y en la cruz está la luz que da vista o que devuelve la vista a un corazón. ¿Sabes? El corazón no vuelve a ver cuando promete hacerlo mejor. No, no se trata de tus obras. El corazón no empieza a ver claramente cuando promete dejar de, cuando promete soltar, cuando promete no escuchar, no ver, no mentir. No, no. El corazón vuelve a ver cuando contempla a Jesucristo. Ahí es cuando tu corazón vuelve a ver. Tal vez llegaste a esta semana sintiéndote identificado por el engaño del pecado. Bien, entendiste que el pecado te ha engañado. Tal vez descubriste que tu orgullo te había cegado. Los hermanitos. No hay expresión más orgullosa que es, ay, los hermanitos, hay esta gente que va a la iglesia. Tal vez, tal vez empezaste así. Tal vez te diste cuenta eh, de que como Sansón, hace tiempo, eh, que has estado viviendo sin saber que te has alejado de Dios. Pero hoy no te invito solamente a abandonar el pecado. No, no te invito solamente a abandonar el pecado, porque hay que abandonar el pecado. Hoy te invito a mirar a Cristo. Te invito a mirar a Cristo porque el pecado te dejó ciego, pero la cruz te abre los ojos. El pecado te robó la identidad, pero la cruz te devuelve el nombre, Hijo de Dios. El pecado te llenó de cadenas. Ya no puedes, yo no puedo pero la cruz rompe cadenas. El pecado te llevó lejos de Dios Padre, pero la cruz abrió el camino de regreso a casa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. El corazón dejó de ver cuando apartó la mirada de Dios. El corazón dejó de ver claramente cuando apartó sus ojos de la luz. Pero el corazón vuelve a ver cuando fija sus ojos en Cristo. Ahí empieza tu corazón a ver claramente. El pecado engaña, el pecado endurece, el pecado ciega, pero hoy descubrimos algo mucho más importante. La gracia devuelve el vista, el corazón. Imagínate eso. Imagínate que una persona está en un cuarto oscuro, completamente oscuro, totalmente oscuro. Al principio, bueno, pues sabe que está oscuro. Después se acostumbra a la oscuridad y finalmente cree que esa oscuridad es normal. Así es el pecado. Pero un día alguien abre la ventana y la luz entra y la luz duele, la luz duele, los ojos lloran. Tiene que volver a aprender a mirar. Y sí ocurre con el arrepentimiento. Hablamos del pecado para que la luz te deje ver, nos deje ver, me deje ver mi condición. Porque una vez que veo mi condición, no quiero estar así. No quiero estar así. No quiero seguir así. No quiero seguir lastimando. No quiero seguir lastimándome. No quiero seguir defraudando. No quiero seguir, no quiero seguir así, Señor. Ya no quiero esto. Ya no quiero volver a esto, Señor. El arrepentimiento surge o empieza cuando miras
la cruz. Cuando eres capaz de entender que Cristo, el que no tenía pecado, murió y dio su sangre por ti. Que lo que debíamos pagar, producto de nuestra falta, Él lo pagó y lo cubrió. Luego empieza el arrepentimiento, empieza el agradecimiento. El arrepentimiento no es solo dejar el pecado, es volverte a acostumbrar en luz, es volverte a gozar con una alabanza, es entender lo que es un canto de adoración, es poder, como al principio cantábamos, poderoso su nombre es, cuál grande es su nombre. Esta frase, para quien no conoce a Dios, parece, les suena, les lastima el oído, porque poderoso es el nombre de Jesucristo. Y bajo este nombre, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Quiero que al final de esto, esta prédica sea eso, un tiempo de sanidad. Para quien está lejos de Dios, no importa cuándo, cuánto hayas descendido, el Padre sigue esperándote. Para quien ya volvió, cuando ya estás aquí, no vivas como jornalero, vive como hijo del rey, con dignidad, con honra, con autoridad sobre el pecado, con autoridad sobre las cosas. Y para nosotros como iglesia, no tratemos a las personas por el nombre de su pecado. No volvamos a apuntar el dedo. Jesús nunca llamó endemoniado al Gadareno. ¿Sabes? Lo trató como un hombre que podía ser restaurado. Y esa es nuestra parte. No tratemos, no juzguemos, no apuntemos. Más bien, busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta es una prédica que da cierre y da vida. Da cierre al hecho de habernos confrontado con el pecado y con el resultado de nuestras acciones. Cuando estamos ciegos, cuando el corazón no ve, nos tropezamos, lastimamos, herimos, nos caemos, nos lastimamos. Pero cuando el corazón empieza a ver, te ves a ti mismo. Y eso solo puede ser cuando miramos la luz, cuando miramos a Cristo, cuando miramos la cruz, cuando miramos al Padre. Yo te digo hoy, si estás lejos, si estás viviendo en la oscuridad, permite que la luz de Cristo venga a tu vida. ¿Y sabes cómo puedes hacerlo? Te dice, Padre, no sé ni por qué estoy aquí, no sé ni por qué estoy oyendo esto, pero ya no quiero estar así, Señor. No veo lo que hago, no veo lo que digo, no veo lo que pienso, no pienso claramente, Señor. No pienso y me doy cuenta porque me duele, porque lastimo, porque oigo los gritos, porque oigo los llantos, porque yo mismo lloro, Señor, porque yo mismo he sufrido por causa de esto que es una mentira, de esto que me ha engañado, que me dice que aquí hay felicidad, que aquí hay alegría, que, Señor, lloro por eso. No puedo más, Señor. Ven tú, ayúdame, déjame, Señor, volver a ti. Y si ese camino es a través de la cruz, bendito seas tú, Padre. Y gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida para que yo pueda venir delante del Padre. Te entrego mi vida, te entrego mis obras, te entrego todo lo que soy, Señor. Déjame llamarte hijo tuyo. Déjame llamarte Padre, Padre bendito. Baba, Padre. Señor Jehová, te lo pido. Te pido tu perdón en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Familia, muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haber estado ahí. Eso es lo que hoy quería compartirles. Y yo espero que esta prédica pueda ser el cierre victorioso de esa etapa de dolor. Compartan esto a quien ustedes creen que le pueda servir ver y sentir el perdón, el amor y la restauración de Dios. Los veo la semana que entra, los quiero mucho.
Gracias por acompañarme.